Bienvenidos al podcast de la Liga del Código, un podcast de developers para developers. En este episodio número 65 continuamos con la serie de Frontend y en este séptimo capítulo hablaremos sobre las herramientas o tooling que usamos para trabajar con JavaScript. Disfruta. Bienvenidos una vez más al podcast de la Liga del Código. Hoy estamos Winner Crespo y Tomás Veras. Y hoy vamos a hablar un poquito del tooling, cómo se ve trabajar con JavaScript. Antes de empezar este episodio, yo hablaba con Winner de que para mí trabajar con JavaScript parece un rompecabezas, porque hay tantas palabras, tantas cosas que escuchamos de JavaScript que parecen piezas, yo diría. Por ejemplo, hemos escuchado React, hemos escuchado Babel, hemos escuchado, ¿qué otra cosa? TypeScript. Y son como piezas que cuando tú la buscas en Google, ves que son todo un mundo, pero no te hace sentido cómo conectar una cosa con la otra, cómo tú empiezas a trabajar con cada una de ellas. Entonces, el día de hoy, la idea es que ustedes tengan una noción de cómo se ve trabajar con JavaScript utilizando tecnologías más recientes. Así es, me parece muy interesante realmente. Y vamos a empezar diciendo, tú quieres empezar a hacer un programa en JavaScript, tú necesitas un lugar donde escribir ese programa. Entonces, tú necesitas lo que se llama un editor de texto. Hay muchos tipos de editores de textos. Hay algunos que son bastante simples, que quizás no son tan útiles al momento de escribir software. Y por eso entonces es que por lo general tú utilizas algo que se llama un IDE, que es un Integrated Development Environment, que te permite tener ciertas funcionalidades que un editor de texto normal no te va a permitir. En el caso mío y de Tomás, creo, utilizamos VS Code, que es un editor de texto de Microsoft, muy bueno, gratis. Pero también hay otros como Sublime, entre otros que no Hay, recuerdo ahora. a los fanáticos de la terminal que no les gusta salir de la terminal, hay uno que se llama Vim, hay otro que se llama iMac, pero yo no soy quien para entrar en la discusión si Vim o iMac. Eh, pero sí, un editor de texto es como por donde empezamos. Em, Luego de eso diría que sigue manejar los manejadores de paquete. ¿Y qué son los manejadores de paquete? Generalmente cuando se trabaja con JavaScript, bueno, generalmente cuando tú trabajas en el desarrollo web, tú te apoyas mucho de librerías ya existentes. Tú no haces todo el código para que funcione tu aplicación. Tú usas gran parte de los recursos existentes para que tu aplicación tome forma. Por ejemplo, vamos a decir que yo tengo una aplicación de Machine Learning, pero yo no sé todo lo relacionado al modelo, a pasarle la data, y yo quiero usar una librería que ya se encarga de gran parte de eso. Por eso empezamos con Package Managers. Y no es solo Con, que tú no lo sepas hacer o que tú no sepas qué envuelve crear esa librería que Tomás menciona, sino que no siempre es necesario reinventar la rueda. Entonces, si hay una librería totalmente popular que va a hacer el trabajo por ti y tú sabes que es algo seguro, que es algo confiable, pues tú lo usas. exacto. Bueno, decimos seguro entre comillas porque a veces no sabemos los códigos que están dentro de esa librería. Pero si tú ves que es muy utilizada, la mantienen, que se mantienen actualizándola, tú tienes cierta tranquilidad de que la aplicación de que la librería es segura. Entonces, ¿cómo se trabaja con eso? En JavaScript tenemos manejadores de paquetes. Hay dos que son muy populares. Uno es el de Node, el NPM, Node Package Manager, y otro es Yarn, que es uno de Facebook. Entonces, la idea con esos manejadores de paquete es que dentro de tu proyecto de Node, por ejemplo, hay un archivo que dice todas las librerías que estás usando, y estos manejadores de paquete crean como un árbol de dependencias. Por ejemplo, hablamos de una librería de Machine Learning, pero dentro de esa ahí está utilizando una que se encarga de trabajar con expresiones regulares. Hay otra parte que se encarga dentro de de expresiones regulares, otra que maneja, no sé, caracteres especiales. Y así sucesivamente. Entonces tú instalas
una que es la que necesitas, pero si esa necesita otras librerías para funcionar, el manejador de paquetes se encarga de tener ese árbol de dependencias y de manejar las versiones de esas librerías dentro de tu paquete, dentro de tu aplicación, para que funcione. También Entonces, la sintaxis es muy sencilla de los manejadores de paquetes. Generalmente, yarn add el nombre de la librería y ya es suficiente. O npm install el nombre de la librería. Listo. También los manejadores de paquetes se encargan de saber dónde está alojado el paquete que tú necesitas instalar en tu proyecto y lo descarga dependiendo del source que tú estás utilizando en ese momento. Eh, También, dentro del árbol de dependencia que Tomás mencionaba, hay algo que sería muy interesante mencionar, lo que son dependencias directas del proyecto y dependencias que son solamente del ambiente de desarrollo. La diferencia entre una y otra es que las dependencias que tú utilizas para poder correr tu proyecto se van a irse junto con tu código al browser y el cliente, el usuario, va a tener que descargar ese código también para poder tener la funcionalidad de tu aplicación. Mientras que las dependencias que están, se llaman dev dependencies, son parte de librerías que tú necesitas para hacer el transpilado o el building o cualquier script que tú necesites antes de tener el código final que tú vas a enviar al browser, básicamente. Sí. Me acordaste también al testing, por ejemplo. Cuando tú tienes test en tu aplicación, generalmente tú usas otras librerías que se encargan de el testing, como Mocha, Chai, etcétera. Y esas serían parte de los dev dependencies. Exactamente. Una muy importante dentro de los dev dependencies, ahora que lo mencionas, Winner, es los linters. Por ejemplo, prettier también, que no es un linter, pero está muy relacionado. Los términos de linter y prettier significan, bueno, linter es aquella librería que se encarga de buscar oportunidades de mejoras dentro de tu código. Por ejemplo, tú declaraste unas variables y tú no las estás usando y él se dio cuenta, o tú declaraste una función y no la estás usando. Esas son sugerencias como que, mira, si tú tienes eso, úsalo o bórralo, porque eso es código que está de más. O posibles bugs, por ejemplo. Tú tienes esta función que está recibiendo X cantidad de parámetros, que debería de recibir esta cantidad de parámetros, y sin embargo tú solamente lo estás usando con estos otros parámetros, y así sucesivamente. Es decir, es como tú tener un hermanito que sabe mucho atrás de ti viendo lo que tú estás haciendo mientras estás codeando. Entonces hablamos de los linters. Y entonces, ¿qué se parece la otra librería que mencioné que se llama Prettier? Prettier es una librería que te permite formatear, es decir, darle estilo a tu código. Em, es muy común cuando una aplicación es mantenida por muchas personas que cada quien tenga un propio estilo. Entonces, lo que generalmente se hace es que se hace una discusión, se determina cuál es el estilo general que se va a utilizar para la aplicación, y uno utiliza Prettier para que se encargue de, bueno, usa linter para explicar las reglas de cómo se va a hacer ese formato, y Prettier que se va a encargar de que tu código la cumpla o se transforme. Por ejemplo, te voy a poner un escenario. Yo estoy trabajando con Winner en una aplicación y nosotros decidimos que si nosotros usamos arrow functions, queremos los paréntesis alrededor de los parámetros. Eh, en un arrow function, los paréntesis son opcionales cuando es un solo parámetro, pero Winner y a mí nos gustan los paréntesis y decimos, ¿sabes qué? En este proyecto vamos a usar paréntesis. Hacemos dentro de la configuración, hacemos dentro de la configuración de linter, que eso lo queremos así, con esos paréntesis, y prettier lo ponemos a leer esa configuración de ESLint.
Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo esté en Visual Studio, yo tengo mi extensión de Prettier que se encarga de cuando yo guardo, me pone el formato del código que yo hice acorde a la configuración del Inter. Entonces, yo escribo mi función normal, sin los paréntesis, porque es opcional. Pero cuando yo guardo, entonces Prettier la va a tomar, va a leer la configuración que es que es con los paréntesis, se lo va a poner automático. No solamente con los paréntesis, se lo va a poner a la indentación del código, le va a dar los espacios que amerita. Si nosotros decidimos que los arreglos tienen el dangle coma, que es la coma al final del último elemento del arreglo, también se lo va a poner automático y así sucesivamente. Y así se conectan ambas tecnologías con configuraciones. Nosotros tenemos un amigo que hizo un post muy bueno de eso. Lo vamos a poner en el link de la descripción, de cómo usar linter y prettier en VS Code. Cool. Entonces, luego de tener ya un linter, uno de los más famosos, by the way, es ESLint, que Tomás mencionó, y o Prettier. Al final del día, todas esas cosas son opcionales, pero son bastante útiles al momento de tener un proyecto pues, un poquito más complejo. Y cuando llegamos a la complejidad de JavaScript, pues tú pudieras hasta este momento todavía estar utilizando lo que llamamos Vanilla JS, que básicamente utiliza los features básicos del lenguaje y en este caso tú tendrías que asegurarte que los features que tú estás utilizando son soportados por los browsers que tu código va a correr, lo cual no parece una buena idea tú tener eso en la cabeza. Así que por eso tú necesitas un transpiler para que tú puedas utilizar los últimos features del lenguaje sin necesidad de tener pendiente qué browser soporta qué. Uno de los más famosos, los más populares, es Babel.js, que básicamente se encarga de entender el código que tú estás escribiendo en JavaScript sin importar cuáles son los features que tú estás utilizando y al final del día darte un código que tú puedes enviar directamente al browser sin importar qué browser y ese browser va a entender ese código porque está transpilado a un JavaScript bastante básico que los browsers entienden, básicamente. Sí, sí. Siguiendo con eso de la transpilación, entonces también tenemos algo que podemos agregarle a nuestro código de JavaScript para cambiar un poquito la sintaxis, para que sea más cómodo o más seguro en el sentido de no agregar bugs. Una de las quejas más grandes de los desarrolladores de JavaScript es que JavaScript es un lenguaje que no es type safety. Lo que quiere decir que no utiliza tipos, que las variables que tú estás utilizando tienen el tipo a partir del valor que tú le asignas. Y esto puede ser confuso al momento de tú en el código estar utilizando diferentes variables y no saber cuál es el tipo en el momento que tú lo estás utilizando. Y por esa razón, entonces, existen algunas cosas como TypeScript, que básicamente es un superset del lenguaje de JavaScript que le agrega cierta sintaxis para agregarle estos tipos al lenguaje y hacerlo un poquito más cómodo, entendible, fácil de navegar dentro del código y entre otros features que agrega que son bastante interesantes realmente y que te pueden facilitar la vida de desarrollar con JavaScript y o también ayudarte a evitar tener errores que son muy comunes al momento, por ejemplo, tú me has mencionado ahorita que tú tienes una función que acepta este tipo de parámetros, pero tú le estás pasando otro. Eso es algo que TypeScript te va a decir inmediatamente, hey, eso no está bien, arregla aquello. Pero con JavaScript se te puede pasar y mandar eso a producción y que entonces tu programa falle en producción. Exactamente. Y si no quieres tener un superset tan invasivo como lo es TypeScript,
hay otra opción que se llama Flow, que es un tool que creó Facebook para hacer algo parecido a TypeScript. En verdad salió antes, pero bueno. Y de igual forma le agrega un poquito más de sintaxis para asegurar que los tipos que tú defines de las propiedades, funciones, variables y demás se cumplan a través de todo el código. Sí. Realmente es muy cómodo trabajar con TypeScript. Como tú mencionas, al principio tú no le ves mucha la utilidad si el proyecto es pequeño, pero créeme, cuando tu proyecto pasa a ser grande, que tú tienes una data que tú recibes en un sitio, pero él pasa realmente por 6 o 7 archivos antes de que llegue a tu frontend, por ejemplo. La data se manipula mucho, va cambiando mucho de forma, se le van agregando cosas nuevas. Entonces, cuando tú usas TypeScript, que tú defines, mira, yo voy a usar el objeto opciones y va a tener un string que va a ser un ID, es obligatorio, va a tener tal cosa que va a ser opcional, etcétera. Tú lo defines todo dentro del modelo de TypeScript y en tus funciones posteriormente tú te puedes asegurar, o sea, el IDE que estés usando, VS Code, te va a decir, mira, aquí se supone que va a llegar tal cosa y no llegó. Este objeto que tú me estás pasando necesita tener el ID porque es obligatorio en lo que recibe aquella función y así sucesivamente. Eso es bueno, especialmente cuando tú estás trabajando en un proyecto que ya se inició, que no fuiste tú que lo hiciste por completo y tú solo tienes que tocar una parte pequeña del código. Cuando es un JavaScript sin ningún tipo de, de este safety net, de esta malla de seguridad, tú fácilmente tienes que hacer todo el recorrido de la data para tú asegurarte que lo que estás cambiando no vaya a romper otra cosa. Sin embargo, si tú tienes TypeScript, tú se lo dejas al lenguaje, lo cual es O también hay que agregar chequeos específicos para decir, esta data tiene que ser de tal tipo y no puede ser nula y no puede ser undefined y qué sé yo cuánto. Entonces la puedes usar. exactamente, TypeScript te va a decir, exactamente. tú puedes no usarla directamente. Se acabó. Sí. Y como bien decía Winner, estos son asuntos que solamente son de development. No, esto al final no pasa a producción. Lo que pasa a producción es el JavaScript, el resultado de eso. Y, y eso mantiene tu aplicación igual de pequeña. O sea, tener TypeScript no hace que tu aplicación sea más lenta, porque eso es solamente para el momento de desarrollar que se utiliza. Entonces, Winner, ya que mencionaste TypeScript y ya sabemos que es otra sintaxis, entonces, ¿qué podemos usar nosotros eh, para transpilarlo? Algo muy común de eso es Webpack, que además de tomar tu JavaScript, tu TypeScript y transformarlo a JavaScript, él también te hace lo que se llama un bundler, que es como poner en un solo archivo todo el JavaScript que va a necesitar tu aplicación para funcionar. Hay varias configuraciones porque también a veces es importante tener diferentes archivos al final del día por otras razones. Pero lo más importante es que Webpack se encarga de hacer la transpilación de tu código que hablamos anteriormente para que el browser pueda entenderlo y también se encarga de saber dónde empieza el código y hace, como decía Tomás ahorita, un árbol de las dependencias de cada línea de código que tú tienes y cada librería o archivo dentro de tu proyecto que tú estás utilizando para saber en qué archivo final ese código va a estar para poder enviarlo al browser y que entonces tu programa pueda funcionar correctamente. Es decir, lo que llega al browser al final del día no es el código per se como tú lo ves en tu editor de texto y cómo está estructurado. Al final del día es, como decía Tomás, o un solo archivo con todo el código, aunque a veces es mejor tener varios y también eso se configura en Webpack, eh, o varios archivos que sabe específicamente cuál es el código que debería estar en un archivo o el otro. Y de eso se encarga Webpack. Tú no tienes ni que pensarlo. Y también, aparte de Webpack, hay otras opciones como Rollup y Parcel que se encargan de hacer lo mismo, básicamente.
Otra cosa importante es que tú tampoco tienes que tener pendiente ni tener en consideración los diferentes tipos de archivos que tú tienes en tu proyecto para hacer la transpilación correctamente al código que el browser va a entender. Webpack y las demás tools también se encargan de eso. Por ejemplo, si tú tienes un archivo TS, que sería para TypeScript, él se encarga de saber que es un TS y va a utilizar el tool específico para hacer la transpilación necesaria para ese tipo de archivo. Si tú tienes un feature de JavaScript que Internet Explorer no soporta, él sabe que Babel se va a encargar de hacer la transpilación necesaria para que eso sí pueda ser soportado. Si tú tienes un archivo de SAS, que es un tipo diferente de CSS, que lo hablamos anteriormente, él se va a encargar de también hacer la transpilación de ese SAS a CSS para que el browser pueda entenderlo. Exacto. Entonces, ya tienen una idea de cómo se va conectando este rompecabezas. Nosotros tenemos TypeScript es una pieza, luego tenemos Webpack, que es el que se va a encargar de transformarla, y luego tenemos, ¿qué más? Ya, lo que va para el browser. Exactamente. Entonces, después que tenemos todo eso seteado, configurado y tenemos todo eso en un folder bien estructurado, solamente nos falta una forma de poder ejecutar esas configuraciones para que podamos obtener el resultado final, que es el código que queremos mandarle al browser. Y para eso utilizamos lo que se llama un task runner, eh, que básicamente es un ejecutador de tareas. Em, Anteriormente se hicieron muy populares algunos que se llamaban Grunt o Gulp, Gulp, sí. bueno, Gulp, eh, Ujú. por el simple hecho de que los tools que utilizábamos para otras cosas no tenían esa funcionalidad. Pero por lo general, actualmente ahora en el archivo que mencionó Tomás al principio, que enlista todas las dependencias, que se llama package.json, tú también tienes lo que son los scripts, que básicamente definen algunas tareas específicas que tú quieres ejecutar dentro de tu aplicación. Y con npm o con yarn, que son los manejadores de paquete que Tomás también mencionó anteriormente, pues tú tienes acceso a estos scripts y tú pudieras tener un script que diga, por ejemplo, hacerle build a la aplicación. El script se llama build y tú tienes entonces configurado qué se supone que que haga ese comando cuando yo lo llame. En este caso sería, por ejemplo, correr Webpack en tu proyecto. Y entonces tú haces npm run build y él se va a encargar de hacer Webpack en tu proyecto y eso va a hacer que tú tengas al final del día el código que tú necesites enviar al browser. Y algo súper interesante de esos scripts es que tú lo puedes hacer en cadena. Tú puedes tener, por ejemplo, un build que se llame Start Dev para que corra tu aplicación local y que lo primero que ella haga sea llamar Webpack y después de que te hace el build, entonces lo corra a partir del build, de lo que ella buildió. Así que muy interesante. Em, un tip que es como para dándole una pincelada de lo que vamos a hablar en episodios más adelante. Hay tooling que se encargan de crearnos proyectos de ejemplo. Cuando estemos hablando de React y Angular, se lo vamos a mencionar más en detalle. Pero para que tengan una idea, estos proyectos tienen toda esa configuración armada y un ejercicio interesante de hacer es tomar uno de esos proyectos y desmenuzar por dentro cómo conectó cada cosa. Y así también te va a dar una idea de cómo se ve al día de hoy una aplicación de las grandes hecha con una herramienta de esa. Sí, muy interesante. Y también cabe destacar una vez más que tú no necesitas nada de eso para trabajar con JavaScript. Si tú quieres utilizar JavaScript para hacer un script sencillo de, qué sé yo, tú estás en Facebook y tú quieres tener cuántos amigos te siguen, tú puedes abrir la consola del browser y hacer un script que tú saques cuántos amigos te siguen. Sencillo. Eh, o si tú quieres hacer un script también en su sistema operativo utilizando Node, tú puedes hacer lo mismo. Ahora, si ya tú tienes un proyecto un poquito más complicado y tú tienes un frontend, tú tienes una aplicación que tiene una lógica de negocio, que tiene un sinnúmero de cosas que dependen de otra, entonces tú definitivamente vas a utilizar y vas a necesitar la mayoría de las cosas que nosotros mencionamos el día de hoy y más.
Exactamente, sí, es como hacer un proyecto personal en tu casa, qué sé yo, colgar un cuadro, tal vez un martillo sea suficiente, pero las herramientas que tú vas a necesitar para poner un estante, ¿verdad? Ya tal vez requieran mucho más cosas. Igual pasa con las aplicaciones y el uso de JavaScript. Para hacer cositas sencillas, tal vez tú no necesites mucho tooling, pero para hacer cosas más robustas, mientras más tooling tienes y mejor lo sabes utilizar, tienes más probabilidad de hacerlo bien o de coger menos lucha haciéndolo por lo menos. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. En el próximo episodio estaremos hablando de Git. Si este episodio te pareció interesante, compártelo. Estamos en Apple Podcast, Spotify, Stitcher y YouTube.